Sí, buenos días a todos ustedes. Habla Mariclera Costa. Yo voy a coordinar esta mesa. Quiero comenzar por darle las gracias a todos nuestros participantes. Creo que vamos a tener una discusión muy rica el día de hoy que va a permitir profundizar para quienes estuvieron en la primera parte de este evento algunos de los temas que se trataron. Y sin más, porque tenemos realmente poco tiempo y lo importante es que hablen los miembros de la mesa y no yo, quisiera darle la palabra a Saúl Arellano para que comience la exposición. Lamentablemente vamos a tener que pedirles que ajusten sus presentaciones a un máximo de 5 a 7 minutos, de manera que pues va a ser un poco veloz la discusión en este momento. Saúl, tienes la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Marie-Claire. Buenos días a todas y a todos. Es un privilegio estar en este panel. Quisiera retomar parte de lo que se comentó al final de la mesa previa. Quienes la pudieron ver, observaron, escucharon a Martín Caparrós, Mauricio Mechulán, hablando de los grandes problemas estructurales que hay en el mundo respecto del mercado de los alimentos y cómo hay una conflictualidad a nivel mundial a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. La pregunta que habría que hacernos a partir de esto es ¿cómo estamos en México, ¿no? ¿Qué tanto el hambre está presente en el país y qué tanto y qué magnitud tiene? Habría que decir que tenemos buenos instrumentos de captación de estos temas en el país y habría que dimensionarlo en dos aristas, a mi juicio. El primero de ellos es, desde luego, el no acceso a los alimentos, la privación del acceso a los mismos, y sobre todo en términos de lo que establece nuestro marco constitucional y legal respecto del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria. Dos derechos que se incumplen prácticamente todos los días y que en México, de acuerdo con el INEGI, si pensamos en la última encuesta nacional de ingreso y gasto o en el propio censo de población, en el cuestionario ampliado, nos encontramos ahí que prácticamente el 30% de los hogares del país tienen dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias. Estamos hablando de 1 de cada 3 hogares en un país con 35 millones de hogares, pues la magnitud es gigantesca. Tenemos además un dato que es estrujante y es el relativo a las niñas y niños que viven en condiciones literalmente de hambre. Estaríamos hablando de que, de acuerdo con el censo, pues tenemos prácticamente a 1 millón de hogares donde hay niñas y niños que comen una sola vez al día o no comen en todo el día. Entonces estamos hablando de una situación auténticamente dramática, porque en estos hogares, que suman casi el millón, pues hay cuando menos 3 o 4 niñas y niños. Entonces la magnitud es auténticamente de catástrofe, de vergüenza y desde luego de indignación. Del otro lado, uno de los temas que suelen no asociarse de manera directa respecto al problema del hambre es el de la obesidad y el sobrepeso. Solemos asociarlo al consumo excesivo de calorías y entonces esto da una falsa sensación o una falsa imagen en algunos sectores respecto de que hay abundancia y por eso se come mucho. En realidad, el hambre tiene como contracara el problema de la obesidad y sobrepeso porque la mayoría de la población en condiciones de pobreza pues no tiene más opción que consumir alimentos malos y caros. Y cuando digo malos estoy hablando de calorías de muy mala calidad, de bajo costo y que son las únicas que están realmente accesibles para estos grupos de población. Si a esto le sumamos la precariedad del ingreso y del empleo, los enormes problemas de la vida urbana que enfrentamos en países como México y otros más de América Latina y en todo el mundo, respecto de la movilidad, tiempos de traslado, imposibilidad de hacer ejercicio o garantizar el derecho al deporte y a la activación física, la ausencia de una infraestructura amigable para facilitar la movilidad y la salud de las personas, pues entonces el panorama se complejiza aún más. Desde esta perspectiva, se mencionaba igual en la mesa pasada el enorme problema que tenemos ahora en términos de mercados mundiales y se hablaba de cómo hoy el precio de los alimentos está determinado fundamentalmente por la lógica de los commodities en Chicago, ¿no? Eso lleva, sin duda alguna,
a una discusión que me parece que sería muy importante retomar en todo su magnitud y potencia respecto de cuáles son los bienes que deberían estar o no en el mercado. Esta discusión que abrió Rawls con su idea de los bienes primarios y los monopolios que hay sobre ellos, y cómo luego viene una crítica de Balzer, Satz y otros respecto de que hay cosas que el mercado no debiera comprar, como es el título de Debra Satz, ¿no? Es decir, cómo el mercado de los alimentos y otras esferas de justicia no deberían formar parte de esto que se denomina bienes primarios de mercado, ¿no? Entonces, esta discusión de cómo tenemos o no acceso a ciertos espacios, a ciertos productos, a ciertos satisfactores, debería ponerse también en función de otro de los temas que bien ponía en la mesa Caparrós, que es respecto de cómo accedemos al poder. Es decir, la desigualdad, la pobreza, el hambre, también son no solamente el resultado de una mala distribución o de desequilibrios de mercado o de falta de incentivos o todo esto que se discute en la lógica económica, sino también cuáles son las relaciones del poder. No es casual que sean las personas indígenas y las niñas y los niños quienes en México enfrentan las peores condiciones de hambre. Estamos hablando de dos sectores de población que están marginados de alguna forma, se puede sostener esto, de la lógica de toma de decisiones y de representación política y por lo tanto de incidencia en la definición de los marcos jurídicos y de las estructuras de decisión económica y de poder. ¿Quién define el marco impositivo? Y en esa lógica la distribución y las dinámicas de distribución, no solo del ingreso, sino de todos los bienes primarios, oportunidades y capacidades de acceder a ellos y en esa medida la determinación de las condiciones de hambre. En ese sentido me parece que las condiciones que tenemos hoy estructurales evidentemente aprofundizan la enorme complejidad de los problemas que ya enfrentábamos. En México, además, tenemos un gravísimo problema de su sostenibilidad y los efectos del cambio climático agudizan estos problemas que van desde la producción hasta la distribución y evidentemente el consumo. ¿Cuáles son los alimentos disponibles y cuáles son las capacidades productivas que tenemos en México? Sobre todo en un país con una extensión territorial como la que tiene México, 2 millones de kilómetros cuadrados, y que mucho del territorio nacional, de acuerdo con los datos de que disponemos, se encuentra en un aceleradísimo proceso de desertización y pérdida de capacidades productivas. Desde esta lógica también habría que ver cómo son los mecanismos de representación política de estos grupos, pequeños campesinos, gente que vive en localidades aisladas. Tenemos, de acuerdo con el censo, en México, poco más de 180,000 localidades en el país. De estas, aproximadamente 157,000 son localidades de menos de 250 habitantes. Cuando hablamos de estas localidades, la gente a veces se imagina que están ahí las casitas agrupadas, ¿no? Son casas dispersas donde no hay servicios, donde no hay acceso a prácticamente ningún tipo de mercado y esto limita sin duda alguna también el acceso a los alimentos, tanto en términos de producción como de adquisición en el mercado. Esto sin duda alguna tiene que ver nuevamente sí con las desigualdades e inequidades estructurales de la economía, pero también de la falta de representación y acceso a espacios políticos para mejorar la toma de decisiones. Entonces tenemos una estructura muy compleja de país y una estructura tremendamente profunda en términos de intensidad de la pobreza y de intensidad del hambre. Me parece que desde esta perspectiva, las aristas y retos que tenemos en México son enormes, agregándole el tema que yo apuntaba ya del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El doctor José Sarucán comentaba y comenta en varios textos justamente que México no es un país agrícola, sino un país forestal, y si no cambiamos, invertimos esa ecuación y entendemos que la producción de alimentos debería subsumirse a una política de protección del capital natural de México, entonces vamos a seguir reproduciendo estas condiciones estructurales de falta de producción adecuada, ¿no? Yo lo dejaría por aquí, creo que son temas que permiten apuntar hacia dónde puede ir la discusión y que nos dan, me parece, pie a un debate. Gracias por el espacio y la invitación. Muchas gracias, Saúl. Pues dejas muchas cosas sobre la mesa.
y paso la palabra a Rodrigo, por favor. No estoy haciendo las presentaciones de cada uno de ustedes y pido una disculpa por eso. Saúl Arellano es investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y es el director editorial de la plataforma México Social. Rodrigo Galindo Calderas es economista, es experto en patrimonio biocultural y es el gerente del programa de bienes comunes y territorio de Oxfam México. Bienvenido, Rodrigo, y tienes el uso de la palabra. Gracias, Marie Claire. Nada más una acotación. La verdad es que me gustaría, pero no soy experto en bioculturalidad. Me gustaría mucho, pero no importa. Está bien. Agradezco el cumplido. Okay. Yo tenía una presentación, no sé si se escucha bien, estoy atorado en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. En fin, pero espero que se escuche bien. Nuestra aportación va a ser más acerca de las desigualdades que se han generado, necesitado a través en el marco del COVID-19 y ahora de la guerra de Ucrania. Para empezar, quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Martín Caparro, ¿no? El problema de la inseguridad, de la crisis alimentaria o del hambre, no es un problema de producción o de distribución. Y no solo somos capaces de producir alimentos para todas y todos, sino que además nos damos el lujo de desperdiciarlos cuando hay familias, cuando hay millones de habitantes que se van a dormir sin haber cumplido al menos con 3 momentos de alimentación en el día. Entonces, es un problema no es un problema de distribución, no es un problema de producción, es un problema de desigualdad en el acceso al mercado, de la forma en que participan los diferentes actores en un sistema de comercialización de productos alimentarios que de manera increíble está capturado por 6 grandes transnacionales que acaparan el 85% del comercio, ¿no? Estas 6 grandes transnacionales, una de ellas, por ejemplo, es Cargill, en un informe que hizo Oxfam que se llama, el informe se llama Beneficiarse del sufrimiento, menciona cómo Cargill logró incrementar en $20 millones al día sus ingresos durante la pandemia del COVID, ¿no? Obtuvo casi $5,000 millones de ingresos netos, el mayor beneficio en toda su historia, y el año anterior, al 21, en el año 2020, repartió dividendos por valor de $1,130 millones, que acabaron, la mayor parte de estos dividendos acabaron en las manos de los miembros de la familia. Y ahora se prevé que para este año 2022 bata ese nuevo récord que ya tuvo en el año 21. Y todo esto, mientras que más de 250 millones de personas adicionales podrían sumarse a la pobreza en este año 2022, aumentando la desigualdad a nivel global y la crisis de precios y de los alimentos, ¿no? Y que se exacerba por la crisis de Ucrania y de Rusia. Entonces, en Oxfam nos preguntamos si realmente este sistema de comercialización capturado por las grandes transnacionales es la única y la mejor forma de distribuir alimentos a nivel global, o será precisamente que por esta estructura globalizada de la distribución de alimentos hemos llegado a esta crisis de seguridad alimentaria. Decimos en Oxfam, no necesitamos más comercio, lo que realmente necesitamos es que este comercio sea justo. Necesitamos una justicia comercial. Y esta justicia comercial, ¿cómo la vemos? Bueno, la vemos como en invertir de manera contundente en sistemas agroalimentarios para que sean resilientes a la crisis climática, ¿no? Pensamos que necesitamos un sistema fiscal más progresivo que grave las grandes fortunas, incluyendo aquellas fortunas que se aprovecharon, y de aquellas industrias que se aprovecharon de la pandemia para hacerse mucho más millonarias. Y hablamos de la alimentación, hablamos obviamente de las farmacéuticas, del sector energético y del sector tecnológico. Los donantes y los gobiernos también creemos que deberían considerar la inversión en la pequeña agricultura como parte de la solución de largo plazo frente a la crisis alimentaria, la crisis financiera y la crisis climática. Impulsar la justicia comercial
¿no? Desde un enfoque holístico del comercio en que pongan en el centro consideraciones sociales y medioambientales, creemos que podría ser parte de esa solución. Claro que para ello necesitamos una serie de políticas, de presupuestos que realmente impulsen la pequeña agricultura. Y en este marco, ¿no? Se requiere entonces de un modelo de gobernanza comercial que sea transparente, democrático y responsable a través de sus propias organizaciones, ¿no? A nivel internacional, a nivel regional, pero también a nivel nacional. Aquí lo que tendríamos que tener mucho cuidado es el famoso fair washing, ¿no? Que es esta parte como del lavado de imagen que las muchas empresas utilizan de repente, o incluso los gobiernos, o el greenwashing, ¿no? Que es también como esta imagen de presentar como ideas de combate a la crisis climática, pero que al final resultan como en soluciones falsas. Y por último, ¿no? Decir que cuando invertimos en la pequeña agricultura, o que invertir en la pequeña agricultura es rentable, sobre todo cuando se mide con indicadores de reducción de la pobreza en lugar de con indicadores de retorno sobre la inversión. Y creemos que en este sentido, invertir en las personas más pobres es rentable, porque ellas están fuera de los mercados, están fuera de la lógica del mercado. Finalmente, los agricultores de zonas marginales son además quienes cuidan de las tierras más degradadas, se ocupan de conservar la biodiversidad y manejar algunos de los suelos más frágiles en todo el mundo. Por ello son no solamente aliados en el combate a la pobreza en los mercados locales de alimentos, sino que también son aliados para el combate a la crisis climática. Lo dejaría ahorita hasta aquí, después, por si hay después ya comentarios, dudas, poder profundizar un poco más. ¿Con eso concluyes, Rodrigo? Sí, por el momento lo dejo ahí para dejar paso a preguntas y comentarios. Muchas gracias, muchas gracias. Pablo, tienes el uso de la palabra. Yanes es coordinador de investigaciones de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y es un economista especializado en estos temas, en planificación, en políticas públicas, con un enfoque de derechos y perspectiva de género para superar la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la exclusión social. Adelante, Pablo. Gracias, Marie Claire. Un gusto estar con ustedes conversando sobre temas que a mí me parecen de la mayor relevancia. Quiero destacar que este conversatorio se fue construyendo al inicio a partir de una situación de emergencia que tenía que ver fundamentalmente con la disrupción de las cadenas de abastecimiento por la guerra en Ucrania, y ha ido evolucionando hacia una reflexión que va de la coyuntura a la estructura. Es decir, efectivamente, ahorita se ha aligerado un poco la crisis derivada de la situación en el Mar Negro, hubo un acuerdo con Naciones Unidas, los precios están retomando cierta estabilidad, pero el asunto estructural no está resuelto. Yo diría, así como COVID nos obligó o nos debiera obligar a repensar los temas estructurales del acceso a la salud y a los sistemas de salud, lo que estamos viviendo actualmente nos debiera conducir a una reflexión de carácter estratégico y estructural sobre la dimensión del derecho a la alimentación. Y yo aquí es la primera precisión que quisiera hacer. Yo creo que desde perspectiva de derechos humanos no debemos de hablar del derecho al acceso a los alimentos. Debemos hablar del derecho al acceso a la alimentación, que es un tema mucho más amplio, que tiene que ver no solo con el acceso a los alimentos, sino al proceso de su transformación, preservación, cocción, etcétera, desde una perspectiva de alimentación saludable y pertinente al menos. Entonces me parece que el acceso a los alimentos es parte de algo más amplio, que es el derecho a la alimentación. Y además, el derecho a la alimentación nos lleva a dos asuntos muy relevantes, que no hay derecho a la alimentación sin derecho al agua y a la energía. Y entonces, esta tríada que se ha planteado de agua, energía y alimentos, me parece que es el punto de entrada a partir del cual podemos ir construyendo una lógica política de
de un efectivo derecho a la alimentación. Pocas cosas expresan de manera más brutal la desigualdad, la exclusión social, incluso el fracaso civilizatorio, que es el hecho de que tengamos una producción, una capacidad de producción enorme de alimentos y tengamos al mismo tiempo una sociedad con enormes niveles de inseguridad alimentaria y de hambre. Como decía Neruda, el incendio frío del hambre. Pues ese incendio frío está presente en todo el mundo, incluso en los grandes países productores de alimentos. O sea, no solo es un asunto norte-sur, es un asunto también al interior de los países. Incluso tenemos, pues yo diría, una de las expresiones más dramáticas, que es productores de alimentos con hambre. O sea, la situación en que se encuentran grandes contingentes de la economía campesina, de la economía familiar, que como ya se señaló, son productores de alimentos, esas mismas familias están en situación de inseguridad alimentaria y de hambre. De ese nivel, de esa profundidad, es la desigualdad que estamos viendo respecto a la dimensión alimentaria. Entonces, me parece que un punto de partida es que no debiera haber productores de alimentos con hambre. No debiera haber productores de alimentos con inseguridad alimentaria. Me parece que ese es lo mínimo elemental que debiera de señalarse. Ahora, la problemática referida al acceso al derecho a la alimentación, y muy particularmente a los alimentos, es un proceso estructural de larga data. No es un fenómeno que surgió ayer o antier. Por ejemplo, en la CEPAL hemos venido siguiendo con bastante cuidado el hecho de que la inflación en los alimentos es superior a la inflación media en los países. Eso es algo que viene desde hace rato y que eso además tiene implicaciones muy grandes para la medición de la pobreza, que como sabemos está basada esencialmente en la definición de una canasta alimentaria y en la posibilidad de que la población salga de la pobreza. Entonces, inevitablemente, vamos teniendo líneas de pobreza más altas, porque la columna vertebral a partir de la cual se construye, pues es la canasta alimentaria. Y esta ha venido subiendo de manera sistemática desde hace mucho tiempo. Entonces, si tú tienes aumento de la línea de pobreza en una condición de empleo estancado y de ingresos bajos, evidentemente mucha de la población no va a salir de la pobreza y la que ya había salido de la pobreza va a volver a ella, inevitablemente. Entonces, ¿por qué es este fenómeno de una inflación alimentaria crónica? Me parece que ya Rodrigo apuntó algunas luces al respecto. Es un mercado extraordinariamente concentrado. El poder de mercado que tienen estas grandes empresas es enorme y además estamos ya frente a un proceso de financiarización del mercado de los alimentos, en donde efectivamente son ya commodities que se utilizan para la especulación en los mercados financieros, son reserva de valor y esto está generando una situación en la cual tenemos creciente inflación, creciente poder de mercado y nos lleva a otro tema que es fundamental, que es el modelo global alimentario mundial. Se construyó sobre la idea de que lo importante era que los países tuvieran poder de compra, no poder de producción. Ya. Ese es un elemento central. Entonces, ya la autosuficiencia alimentaria se definió en términos de capacidad de salir a comprar al mercado, no necesariamente de la capacidad de generar dentro de los países la mayor cantidad posible de los alimentos estratégicos. ¿Qué sucede en un país como México? México efectivamente tiene una balanza agropecuaria superavitaria completamente. Pero cuando uno ve la composición de la balanza, pues sí, exportamos berries y aguacates, pero compramos los alimentos fundamentales. Entonces, me parece que este modelo en el cual se consideró que la idea de una autosuficiencia alimentaria era de modé y de que estar a la hora de los tiempos era simplemente insertarse en la globalización, tener capacidad de compra y adquirir los alimentos donde eran más baratos, yo creo que esta es una idea que está en cuestión ahora. Claro. Es una idea que está sobre la base de que
la autosuficiencia en ciertas materias estratégicas de la reproducción social son relevantes y cuentan, y deben contar mucho. Entonces, en ese sentido, lo que hay que repensar es el mercado mundial de alimentos, la lógica sobre la cual está construida, y retomo un punto que señalaba Saúl al principio, que me parece relevante. Cuando hablamos del derecho humano a la alimentación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A la capacidad de ingreso para poder comprar los alimentos o a cierta garantía en el acceso a la alimentación? Dejen contarles una anécdota. A mí hace como 10 años estuve en uno de los foros sociales mundiales en Belém do Pará. Y entonces en la mesa se planteó ahí una pequeña encuesta que se decía, ¿quién considera que la educación debe ser universal y gratuita? Todo el mundo levantaba la mano. ¿Quién considera que la salud debe ser universal y gratuita? Todo el mundo levantaba la mano. ¿Quién considera que la alimentación debe ser universal y gratuita? Y ahí la gente se quedó paralizada. La idea de que sí, había una mentalidad de que la educación y la salud debieran ser gratuitas y universales, pero no la idea de la alimentación. La idea de que la alimentación tiene que estar sujeta al mercado, a la capacidad de ingreso. Yo creo que este es un debate que debiéramos tener. Yo hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Bueno, pues creo que estamos acercándonos a la esencia del problema. Ahora quiero darle la palabra a Natalia Palacios, que ella es especialista en la calidad de maíz en el Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y el Trigo, CIMMYT, y va a hablar justamente de la diseminación de prácticas de procesamiento y conservación como una alternativa para mitigar el hambre y la desnutrición en el mundo. Acaba de volver además de África. Así que, Natalia, tienes el uso de la palabra. Nos hemos extendido un poco en el uso del tiempo. Yo le voy a pedir clemencia a nuestros coordinadores para que Natalia pueda tener pues también los 7 minutos que le corresponden. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Bueno, sí, como comentaban los panelistas anteriores y valga recalcar, yo tengo un perfil mucho más técnico, agrícola, digámoslo así, entonces espero no rayar un poco y poder coordinar, digamos, con las intervenciones anteriores. Antes de la pandemia, los sistemas alimentarios ya tenían unos retos, ya éramos conscientes de que necesitábamos seguir produciendo, pero dentro de los límites planetarios y dentro de los límites saludables, asegurar dietas nutritivas, dietas asequibles y dietas sostenibles para toda la población. Sin embargo, llegaron, ay caramba, a ver, que no me pasó. Listo. Sin embargo, llegaron otras 3 amenazas en los últimos 3 años. Una de ellas estado presente y hemos hablado de ellas, que es el cambio climático, la guerra de Ucrania y, por supuesto, la pandemia, ¿no? Que eso ha exacerbado los retos que tenemos en cuanto a los sistemas, el sistema alimentario, desde la producción hasta el consumo. Y como bien mencionaban anteriormente, pues el mapa de hambre a nivel mundial ha ido cambiando en los últimos años, siendo, por ejemplo, en el caso de México, se pronostica o se calcula entre un 5 al 20% de amenaza de hambre en la población, y se supone que nosotros somos países que estamos, digamos, lo calificamos como de medio desarrollo, ¿no? Y pues el panorama no es muy claro, o sea, muy alentador en otras regiones del país, del mundo, especialmente en el continente africano y asiático. Ahora bien, pues con la guerra de Ucrania, como ya sabemos, pues fue una amenaza, o ha sido una amenaza bastante grande, y nos ha hecho aún más consciente de lo dependientes que son los mercados. Y pues bueno, en este caso, hablando específicamente del trigo, es triste ver realmente cómo países como México, que tiene una capacidad de producción de cereales, realmente tenemos una dependencia de importación de este cultivo, ¿no? Si vemos en la gráfica
de la derecha de la pantalla, pues México figura como uno de los países que más importa trigo, especialmente de Ucrania, ¿no? Entonces, es básicamente elaborando sobre los comentarios de los panelistas anteriores de esa dependencia de cultivos internacionales en lugar de asegurar la productividad local, ¿no? Entonces, bueno, algunas opciones obviamente que se han discutido, y esto es basado en una reciente publicación en Nature Food, algunas acciones a corto, mediano plazo que se pueden mencionar es pues asegurar una producción sustentable, amigable con el medio ambiente, que maneje realmente, combine toda el conocimiento científico en cuanto a la utilización de las variedades adecuadas para los medioambientes adecuados de producción, una agronomía que garantice la sustentabilidad en la producción, políticas públicas que aseguren los suministros, la maquinaria, los servicios, y así se asegure la producción, que como bien sabemos no es que sea la mayor amenaza, es la distribución, es eliminar o evitar esas pérdidas post cosecha que no solamente se da a nivel de cereales, sino también a nivel de frutas, de vegetales. Producimos mucha comida, pero botamos la mitad de ella. De hecho, pues no tanto la mitad, pero un 30% de lo que se produce se pierde después de las cosechas, ¿no? Y asegurar un abastecimiento diversificado de cereales y de otros cultivos, incluyendo leguminosas, incluyendo, por supuesto, frutas y verduras, ¿no? Es importante asegurar o tener alternativas de autosuficiencia, pero para eso es importante revalorizar el campo, revalorizar la práctica de la agricultura. Vemos la agricultura y vemos a los productores, los agricultores, como un oficio de menor categoría. Tenemos que revalorizar el campo, tenemos que darle un posicionamiento a los productores, y por lo tanto también asegurar que tengan un soporte técnico y una continua capacitación, y que sea para una concientización de los retos que tenemos en los sistemas agroalimentarios. Y pues por supuesto a largo plazo es importante tocar y concientizarnos en el tema de equidad de género. Es triste ver cómo en algunas regiones a nivel mundial todavía las mujeres no tienen acceso a tierra, no tienen acceso a tecnologías, no tienen acceso a la capacitación para la producción, conservación y transformación de los alimentos. Este es un análisis un poco complejo, pero solamente para mencionar un diagnóstico que se ha hecho de los sistemas agroalimentarios. Esta es una reciente publicación especialmente liderada por el Instituto Tufts en Estados Unidos, donde, bueno, trato de un poquito, no sé si se alcanza a ver el caso de México. Es un diagnóstico muy general, pero donde se ven las áreas de oportunidad marcadas en rojo desde el suministro hasta el impacto ambiental, ¿no? En el caso del suministro, bueno, se habla de las pérdidas en cereales, pero como bien comentaban anteriormente, pérdidas en diferentes tipos de cultivos. En cuanto al ambiente agroalimentario, pues México destaca realmente en la producción, en el abastecimiento de frutas y vegetales, pero también desafortunadamente destaca en la disponibilidad y ventas de alimentos ultraprocesados, que como bien sabemos van a tener un gran impacto, y se refleja ahí en el impacto nutricional en cuanto a el efecto en la obesidad en adultos, la diabetes en adultos, y ya hablando del impacto ambiental, pues México realmente tiene un área de oportunidad para trabajar en la emisión de gases de efecto invernadero, el impacto en la biodiversidad de los sistemas agroalimentarios, en cambio en la producción de las tierras agrícolas, como mencionaban anteriormente, por la amenaza de la certificación, incremento de áreas desérticas para producción y la conservación de la vegetación. Entonces podemos hablar de pronto de una diversidad local, ¿no? O sea, realmente pensar
que somos parte de un sistema agroalimentario mundial, pero que tenemos una capacidad local para abastecernos, ¿no? Pensar, México realmente tiene una riqueza en cuanto a suelos y climas de producción de cereales, frutas, vegetales. La cocina mexicana es valorada a nivel mundial por la diversidad en cuanto a los platillos que se produce y la diversidad de la dieta. En realidad consumimos muchos alimentos y tenemos que revalorar y rescatar esa diversidad, ¿no? Y pensar entonces en técnicas de procesamiento que están siendo subutilizadas o se están transformando para generar alimentos ultraprocesados que no tienen esos beneficios nutricionales que tienen cuando se realizan a través de las técnicas tradicionales, ¿no? Bien hablamos de nixtamalización, bien hablamos de fermentación, etcétera. Y por supuesto asegurar la sanidad de los productos que consumimos para así llegar a una seguridad nutricional y alimentaria. O sea, no solamente es comer, tener, como dicen, la panza llena, sino que realmente aseguremos que tenemos una nutrición que se va a ver reflejado en nuestra salud y en nuestro desempeño, ¿no? Y por supuesto tenemos que tener en cuenta los aspectos socioculturales, ¿no? Que son la base realmente de esa capacidad de poder adoptar nuevas tecnologías y diseminar nuestras tecnologías. Solamente como un ejemplo, uno de los grandes retos del cambio climático son el aumento de las temperaturas, el cambio en las precipitaciones, etcétera. Y esto ha llevado a un cambio o sea, un aumento en micotoxinas que se acumulan en los cereales, especialmente maíz, que es el cereal que más consumimos en nuestra región, ¿no? Entonces, realmente es una amenaza que afecta no solamente a México, sino especialmente a esta zona que se marca en esta figura del panel inferior, donde toda la parte tropical está amenazada por la presencia de micotoxinas, entre ellas las aflatoxinas que pueden generar problemas de cáncer y sobre todo problemas de malnutrición por mala absorción de los nutrientes. Entonces, no solamente es un problema de producción, no solamente es un problema de pérdida, sino también es un problema de asegurar la sanidad de los alimentos que estamos consumiendo. Nada sacamos con consumir mucho maíz si tiene muchas fumonicinas, si tienes muchas aflatoxinas que impiden que nosotros absorbamos los otros nutrientes que estemos consumiendo a través de otras fuentes alimentarias. Una de las metodologías o procesamientos que contribuyen a la disminución de estas micotoxinas, especialmente las aflatoxinas, es precisamente la nixtamalización, que es una tecnología desarrollada desde miles de años atrás por nuestros antepasados y que todavía utilizamos. De hecho, México produce más de 300 productos derivados de la nixtamalización y que debemos conservar y rescatar cada día más en nuestra cocina, ¿no? Entonces, bueno, solamente como un ejemplo de lo que podemos hacer en términos de procesamiento por los beneficios nutricionales, por los beneficios de sanidad de los productos finales de la nixtamalización, es una cooperación sur-sur que hemos estado trabajando con el gobierno de Kenia, tanto el gobierno de México como el gobierno de Kenia, especialmente aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de México en Kenia, el Programa Mundial de Alimentación y otros colaboradores. Hemos estado impulsando esta tecnología de procesamiento como una alternativa, uno, para generar diversidad en los productos, porque realmente el maíz se fue para África por los portugueses, pero como bien dice un antropólogo de la UNAM, el doctor Luis, se me olvidó ahorita su nombre, Luis Vargas, se llevaron el maíz, pero se les olvidó llevar la maleta. Entonces, en Kenia
y en los países africanos se procesa y se consume el maíz en no más de 10 formas diferentes, mientras que aquí tenemos toda una riqueza de transformación que asegura que estos productos sean nutritivos y se hace adecuadamente, por supuesto, y que estos productos puedan convertirse en una forma de generar valor al productor, al transformador. Ojalá el transformador en muchos de estos casos son mujeres emprendedoras y por supuesto crear empleo y beneficio a la población. Hasta ahorita pues ha habido bastante interés y bastante aceptación de los productos nixtamalizados, obviamente adaptados también a los usos y costumbres de sus comidas en Kenia especialmente, y pues es solamente un ejemplo de cómo podemos rescatar técnicas milenarias de transformación de alimentos para poder asegurarlo. Y pues no solamente es tratar de internacionalizar eso, sino de rescatar realmente nuestras prácticas, nuestras producciones acá, la milpa como sistema de producción, y poderlo diseminar y sobre todo revalorar más en nuestras comunidades. Eso sería todo lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Natalia. Creo que ha sido una mesa extraordinariamente rica. Tenemos el diagnóstico, hay, creo yo, un consenso entre todos los ponentes, y bueno, también tenemos algunas experiencias que son pues muy alentadoras, como la que nos acaba de narrar Natalia. Yo no sé, me quedan, según mi reloj, 3 minutos para las 12. Ya no sé si va a haber oportunidad de recibir preguntas del público. Yo creo que yo nada más quiero poner sobre la mesa un tema que se mencionó al principio, pero que hay que, yo creo que abordar, que es el tema de la representación política. Es decir, tenemos el diagnóstico, tenemos algunas de las soluciones, pero falta, y Pablo también lo planteó, pues falta la conciencia y falta la movilización en torno a estos temas. No sé si pudiéramos en esos 3 minutos darle a cada quien así unos segunditos para que haga algún comentario y podamos entonces cerrar nuestra mesa. Muchas gracias. Maricler, creo que la mesa cierra a las 12:45. No, es que son 2 mesas, ¿no? Ah, sí, no, tienes razón. Está bien, perfecto. Entonces, ya lo acabo de ver, tengo 45 minutos. Eso no lo tenía yo muy claro. Fantástico. Entonces, otra vez pasemos a la segunda ronda con nuestros ponentes. Saúl, ¿quieres hacer una intervención? Todavía está. Saúl creo que se tuvo que retirar. Bueno, Rodrigo, tienes el uso de la palabra. Gracias, Maricler. Pues quizá como comentar algunas propuestas, algunos enfoques que hemos estado desarrollando desde Oxfam, con el trabajo que hacemos a nivel de los territorios, con el trabajo que hacemos acompañando procesos productivos, pero también procesos de comercialización bajo esquemas más de comercio justo, ¿no? De economías inclusivas, donde ponemos al centro pues a las comunidades y la protección de los bienes comunes naturales, ¿no? Creemos que es parte de la solución, ¿no? La pequeña agricultura, creemos que es parte de la solución de sistemas agroalimentarios sustentables, ¿no? Pero necesitamos necesariamente combinar el apoyo y el financiamiento a estos sistemas locales, que pueden volver mitos regionales, pero también tienen una oportunidad de convertirse en mercados más globales bajo cadenas de comercio justo, por ejemplo. Pero necesariamente tenemos que también reducir, ajustar las reglas del juego, digamos, ¿no? No podemos tener un maíz nixtamalizado, como ya decías, Natalia, en un mercado con un valor alto, mientras está compitiendo con maíces transgénicos con un valor sumamente reducido,
¿no? Y que acaparan y extraen las utilidades del mercado. O sea, la desigualdad en la competencia en el mercado global de los productores y productoras es sumamente deficiente en términos de esa competitividad económica, de esa competitividad por el acaparamiento de las utilidades, ¿no? En un estudio que también hizo Oxfam, veíamos que los productores y productoras se quedan únicamente con el 5.9% de la utilidad final del valor de una canasta alimentaria. El 5.9%. La gran cantidad del acaparamiento de este valor lo hacen los supermercados, por ejemplo, ¿no? Los que al final venden al consumidor son los que se quedan alrededor un poco menos del 50% de la utilidad del valor o del valor de la canasta alimentaria. En fin, lo que hemos venido como discutiendo un poco es que también hay que enfrentar ciertos problemas como los shocks externos, ¿no? Los sistemas agroalimentarios son sumamente vulnerables a la crisis climática, ¿no? A los cambios en el calentamiento global. Los sistemas agroalimentarios son los que más sufren cuando hay un fenómeno natural derivado de esta crisis climática que tenemos. Pero también ya lo vimos con la crisis ahora, digo, ya lo sabíamos desde antes, desde el año 2008-2009, que también había una crisis de precios de alimentos. Se dijo, y ahora se vuelve a decir, ¿no? La crisis la guerra entre Ucrania y Rusia, que ha generado una alza especulativa de los precios de los alimentos, tienen un impacto directo en las economías más vulnerables, un impacto directo en los productores y productores locales. Entonces también hay que generar sistemas resilientes o sistemas de apoyo para que estas economías locales, para que estos sistemas de producción local no colapsen, ¿no? Entonces hay que ser resilientes en términos de las cadenas globales de suministro, hay que ser resilientes frente a los efectos de la crisis climática. Necesitamos un sistema fiscal mucho más progresivo que pueda financiar políticas públicas, programas de gobierno, y este sistema fiscal progresivo sí tiene de dónde sacar, ¿no? Sí tiene, lo vimos claramente en 2 años, sectores muy poderosos como la farmacéutica, la alimentación, el sector energético y el tecnológico, crecieron de manera exorbitante y de manera increíble, mientras todas las demás sectores sufrían por mantener vivos sus negocios, estos se hicieron más multimillonarios de lo que ya eran. Creemos que los donantes y los gobiernos deben de considerar la inversión en la agricultura como parte de la solución de largo plazo, sí frente a la crisis alimentaria, pero también frente a la crisis financiera y la crisis climática, ¿no? Impulsar la justicia comercial, esto que decía un poco antes, desde un enfoque diferente, ¿no? Donde ponga al centro consideraciones ambientales, consideraciones sociales, consideraciones culturales, ¿no? Y no solamente las consideraciones de la maximización de las utilidades. También un poco mencionar que pues todo esto, lo vuelvo a repetir, requiere un sistema de gobernanza comercial diferente, ¿no? Mucho más transparente, mucho más democrático, donde las condiciones de la competencia sean mucho más equitativas para los pequeños y medianos productores, incluso los pequeños comerciantes también. Necesitamos también saber que los agricultores de pequeños agricultores y pequeñas agricultoras pues también son aliados en otras agendas sumamente importantes como son la agenda climática, ¿no? La agenda de la crisis climática en el favor de ahora. Sabemos que este sistema agroalimentario global pues parte de las políticas neoliberales de hace ya muchos años, donde se nos vendió y donde nos compramos perfectamente los países en vías de desarrollo, pues esto de la teoría de las ventajas competitivas, ¿no? Y bajo esa teoría de las ventajas competitivas, que nos la vendieron desde el norte, pero el norte, Estados Unidos y Europa, financia y subsidia sistemas agroalimentarios, no los deja morir. Aunque estén a veces en una condición de competencia más baja que incluso que las economías latinoamericanas, por ejemplo, no deja morir a sus productores y productoras. Entonces, solamente nos compramos estas políticas neoliberales desde el sur, diseñadas desde el norte, y esta teoría de las ventajas competitivas fue muy clara, por ejemplo, en el sector del maíz en México. Dejamos de ser la cuna del maíz, de la biodiversidad del maíz, del gran potencial de productores de maíz,
ser un gran importador y consumidor de maíz de baja calidad, de maíz transgénico, ¿no? Que genera, además de los impactos en una alimentación menos saludable, ¿no? menos nutritiva, también tiene impactos agrícolas, impactos en la contaminación biológica de las especies, etcétera, ¿no? Y además procesos de injusticia tales como las demandas que se han suscitado en muchos lugares a lo largo y ancho del país por la contaminación de transgénicos que después acusan a los pequeños productores de haberse robado semillas o de haber tenido haber comercializado sus productos patentes con semillas patentes, ¿no? En fin, creo que por ahí podríamos, bueno, en Oxfam lo estamos viendo y estamos en la idea de poder potencializar y poder invertir, de poder generar sistemas fiscales, políticas públicas, marcos normativos que nivelen estas reglas del juego en la cual los productores y productoras no pueden competir a nivel, a veces ni siquiera nacional, ¿no? Por ahí. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues estamos poniendo muchos temas muy importantes en la mesa. Pablo. Gracias. A ver, primero creo que hay un consenso, un punto de partida muy importante, que es que esto requiere una solución estructural y global. Y que es en esa magnitud que hay que plantear los problemas. Ahora, hay que también empezar a construir soluciones locales. No simplemente puede estar uno esperando a que se resuelvan problemáticas globales en las que tienen que intervenir muchísimos factores para que pudieran abordarse. Y uno de los puntos que quisiera yo retomar, y me parece que Natalia lo formuló, es la necesidad de repensar el lugar y el papel de los territorios rurales en el desarrollo. O sea, de alguna manera somos herederos de una concepción del desarrollo que está basado en ideas de crecimiento, industrialización y urbanización. Y que en el fondo, pues estaban asumiendo una cierta visión residualista de lo rural. Hay que repensar eso. Nosotros en CEPAL tenemos ahora un proyecto grande sobre nueva ruralidad y sobre el papel que deben cumplir los territorios rurales en el desarrollo, ya no sobre la idea de que son territorios destinados a desaparecer, a despoblarse, a simplemente ser fuente de migraciones internas o internacionales, o únicamente a labores de producción de ciertos alimentos. Nos parece que hay que revalorar el mundo rural y hay que salir de esta dicotomía entre lo urbano y lo rural. Más bien hay un continuum, hay un gradiente de complejidad entre lo que tradicionalmente hemos considerado como rural y lo que tradicionalmente hemos considerado como urbano. Porque además, el mundo de lo rural ya no puede ser simplemente concebido desde una lógica, por así decirlo, agropecuaria. El mundo de lo rural se ha complejizado muchísimo en su tejido productivo y comercial y además cumple funciones ambientales estratégicas. En un momento en el cual se asume que la sustentabilidad es un elemento consustancial, intrínseco, endógeno del desarrollo, yo creo que hay que pensar no solo en cómo elevar la capacidad de producción de alimentos, sino la reconstrucción de los territorios rurales de manera integral. Tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el agua, tiene que ver con la sustentabilidad, tiene que ver con la distribución poblacional, etcétera, etcétera. Entonces, sería importante colocar la dimensión del derecho a la alimentación, no solo en lo que yo me refería a agua, energía y alimentos, que me parece un elemento crucial, porque pues no se trata de tener solo acceso a alimentos crudos, ¿verdad? Se trata de tener también los elementos para la cocción de los mismos, y para la cocción de los mismos se requiere también acceso al agua, y el agua es un elemento central de la alimentación. Entonces yo creo que la interrelación de estos tres elementos sigue siendo fundamental.
pero asumir también toda la dimensión ambiental y las nuevas funcionalidades y lugares de los territorios rurales. En ese sentido, incorporemos un criterio de agroecología. O sea, no únicamente un criterio de elevación de la productividad a cualquier costo o por cualquier medio, sino que hay que pensar en la elevación de la productividad y la producción de una manera sustentable, amigable, complementaria con el medio ambiente, y hay un enorme espacio para impulsar prácticas de agroecología. Podemos decir autosuficiencia alimentaria con prácticas agroecológicas. Podría ser una idea interesante a impulsar, o sea, aprender de todos los procesos en donde se desarrollaron procesos de modernización muy destructiva. Y no queremos reiterar ese mismo camino. Yo creo que tenemos que pensar alternativas de otro tipo, de otra naturaleza. Yo insistiría en esta idea que se ha planteado, es algo que hemos trabajado bastante en la CEPAL, que le llamamos la doble carga de la malnutrición. De que por un lado tenemos lo que es la desnutrición, entendida como la ingesta insuficiente de elementos nutricionales básicos, y por otro lado tenemos la malnutrición que produce obesidad y sobrepeso con todo lo que ya sabemos en términos de sus daños e implicaciones. Entonces, hambre más doble carga de la malnutrición parece ser el desafío en términos de las políticas alimentarias a seguir. Luego, destacar que de las negociaciones más conflictivas en el marco de la OMC, siempre han sido las alimentarias. Tremendas. Acuérdense que la ronda de Doha, que la ronda de Uruguay, esto, lo otro, y en realidad sigue sin haber un acuerdo de una regulación justa. Y ya lo señalaba Rodrigo, los grandes países productores transfieren subsidios muy grandes a la agricultura, pero penalizan a los países en desarrollo que intentan hacer prácticas también de subsidio a las actividades agrícolas. Hay un desbalance enorme en las reglas que rigen el comercio mundial de alimentos, un desbalance que es bastante nocivo o bastante desfavorable para los países en desarrollo. Entonces, los debates en el marco de la OMC importan, e inclusive recordemos cómo es un tema de conflictividad social muy grande en Japón o en Europa. ¿Cuántas veces no hemos visto las protestas de agricultores en Europa que tiran sus productos en las carreteras o que hacen bloqueos de caminos? Porque es un tema verdaderamente muy sensible. Entonces, en ese sentido, la necesidad de llegar a acuerdos que sean equilibrados y lo más favorables para la mayoría de las personas parece fundamental en el marco de la OMC. Ahora, hay otras prácticas que se pueden desarrollar al interior de los países que pueden dar resultados positivos. Nosotros estamos trabajando ahora explorando el asunto de las compras locales. Es decir, la importancia que tiene que las cadenas de suministro en materia de alimentación sean, como dice la FAO, cadenas cortas. Es decir, que en la medida en que se puedan adquirir los bienes alimenticios en los lugares más cercanos, esto genera un proceso de detonación de las economías locales y tiene muchas ventajas en términos de combatir pérdidas, fortalecer a productores locales, garantizar abasto oportuno, etcétera. O sea, aparte de lo que estamos viendo que dio origen a esto, es que la cadena de suministro viene desde el otro lado del mundo. Entonces, en la medida en que tengas compras más locales, mercados más cercanos, etcétera, etcétera, por eso se está hablando tanto ahora del reshoring, nearshoring, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que, por así decirlo, estén más al alcance de la mano los alimentos, mejor y en menos situación de vulnerabilidad se encontrarán los países. Dentro de la
revaloración de los territorios locales, tenemos que repensar el nuevo papel de la economía campesina y la agricultura familiar, que ha sido una variable de ajuste, en la cual producen una determinada cantidad de alimentos, por lo general se encuentran en condiciones más difíciles de producción, las presiones para migración o diversificación de actividades son muy grandes y sabemos de muchas de las buenas prácticas que están presentes en la economía campesina y la agricultura familiar, mucha de ella con una dimensión agroecológica muy positiva, pero hace falta reforzar mucho más el papel de la economía campesina, la agricultura familiar, tanto en la elevación del bienestar de estas familias como en la generación de desarrollo local. Y hay otro tema que yo quisiera traer a la mesa, que tiene que ver con el sistema agroalimentario mundial de propiedad intelectual. Ya. Un tema central ahí y una disputa creciente tiene que ver con la propiedad intelectual, con el hecho de las patentes que se han ido generando, con el hecho de que las comunidades locales muchas veces quedan desposeídas de la propiedad sobre los recursos genéticos que poseen y la propiedad intelectual. Y esto lo vimos en las vacunas también, ¿eh? La propiedad intelectual se está volviendo uno de los instrumentos fundamentales de reproducción de la desigualdad y la exclusión social. Entonces, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual en los territorios rurales es un campo de disputa y es un asunto al cual debiera dársele la relevancia que merece. Yo agregaría estos elementos para ir echándole más sabor al caldo. Bueno, ya tiene muchos condimentos, qué bueno. Me parece genial. Natalia, te toca. Bueno, pues como mencionar realmente dentro de las estrategias, digamos, de la integración de la parte de producción, de la parte de transformación, etcétera, la necesidad de buscar la interdisciplinaridad en el desarrollo de las políticas, en el desarrollo de desde los procesos de investigación, de transferencia de tecnología, etcétera, ¿no? Porque yo creo que una de las enseñanzas que hemos tenido es que hemos estado trabajando en silos, ¿no? Por un lado la parte técnica, por otro lado la parte social, socioeconómica, por otra parte la parte de políticas públicas, y necesitamos realmente integrarnos, dialogar, para que tengamos un impacto, ¿no? Y no solamente en términos de disciplina, sino también en términos de instituciones. De nuevo, para entender realmente cuáles son las implicaciones de ciertas tecnologías, entender el impacto sociocultural, la importancia de esa parte social, y poder realmente llegar al campo con soluciones que tengan trascendencia y que puedan beneficiar y ayudar a mitigar los riesgos a los cuales están expuestos los productores de alimentos, ¿no? Porque se dice fácil, pero realmente los riesgos son muy grandes, y si alguien sabe de mitigar riesgos, son los agricultores, ¿no? Porque ellos cada día tienen que estar jugando con diferentes aspectos, desde la parte económica, la parte de la naturaleza, que si llueve, que si no llueve, que si llegó una enfermedad nueva, que si le van a comprar la producción, que cómo la va a transportar. Entonces, son muchos riesgos a los cuales ellos están expuestos, y tenemos que brindarles las alternativas, no solamente técnicas, pero también en cuanto a políticas para ayudar a mitigar esos riesgos, inclusive pues con programas de financiación que realmente los beneficien y sean atractivos, porque como todos, pues la parte realmente
o sea, el impulso no solamente es producir alimentos, sino también pues garantizar su propio bienestar en cuanto a asegurar la salud, la educación, la alimentación de sus propias familias. Y en ese orden de ideas, pues obviamente el apoyo a las cadenas cortas, el acceso a mercados es fundamental y el trabajo de la política pública para asegurar esos temas en los productores y en los transformadores. Y nuevamente reiterar el tema de el papel que juega la mujer y el papel que juegan los jóvenes en ese proceso de revalorización de la economía rural, ¿no? Tenemos que hacer atractivo el campo para los jóvenes, hacer atractivo el campo para las mujeres, porque pues eso es lo que está generando precisamente todas estas corrientes migratorias, ¿no? Obviamente si para un joven no es atractivo quedarse y postergar el ciclo de pobreza en el campo, pues migra a las ciudades, migra a otros países y quedan los campos totalmente despoblados, no hay transferencia del conocimiento, no hay transferencia ni respeto por el suelo y por la producción, ¿no? Entonces, de nuevo, revalorar el papel de los jóvenes y de las mujeres rurales. Básicamente, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quisiera plantear tres preguntas o tres temas que creo que merecen otra rondita muy rápida de reflexión para después poder abrir la mesa al público. Bueno, creo que es evidente, todo el mundo lo ha dicho, que tenemos que cambiar el modelo de desarrollo. El tema es cómo, cuándo y cómo se puede hacer y cuál sería el papel ahí, bueno, de los gobiernos, pero también de los organismos intergubernamentales y desde luego, bueno, de la sociedad civil, etcétera, etcétera. El otro tema, que es un tema que se lo planteó Mauricio Meshulam en la introducción al evento, pues es que esta guerra y las que la han antecedido, pero particularmente esta, la invasión a Ucrania y la guerra que se ha suscitado, pues ha cambiado un poco o bastante la atención, digamos, mundial hacia el armamentismo, ¿sí? Ahora la preocupación es producir más armas y mejores armas y un poco, como decía él, es el fin de la inocencia, en el sentido de que los organismos multilaterales como Naciones Unidas, bueno, me refiero nada más al Consejo de Seguridad, porque ahí tenemos que tener algo de cuidado, pues no han podido, por medio de la negociación, acabar con un conflicto de la envergadura que tenemos. Entonces, un poco como que se ha instalado ya en el pensamiento de las élites que gobiernan el mundo, o por lo menos los países más poderosos, pues que la carrera armamentista es la solución. Entonces, quiero poner eso sobre la mesa porque evidentemente tiene un impacto enorme en la viabilidad de todas estas soluciones que se han planteado. Y finalmente, bueno, hace unos meses hubo una reunión mundial en Glasgow para tratar el tema del cambio climático. Y aunque yo no le di un seguimiento así muy cuidadoso, porque ando metida en otros temas, desgraciadamente, pero se habló mucho de potenciar sobre todo a los pueblos originarios y darles más, digamos, capacidad política, etcétera, precisamente porque muchas de las soluciones que son milenarias, como bien ha dicho Natalia, pues las manejan los pueblos originarios en el mundo. Y entonces, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Realmente lo que se concluyó en Glasgow abre posibilidades para generar un cambio de este modelo global de acceso a la alimentación tan desigual, tan injusto y tan peligroso? ¿O qué? Yo, perdón por hacer estos super planteamientos, pero me parece que podríamos concluir un poco
nuestra mesa con estas preguntas y con algunos, pues si no respuestas, algunas ideas en torno a esto. Y gracias. No sé, Rodrigo, si tú quieres entrarle Sí, si quieren yo al empiezo. sitio con estas preguntitas. Sí. Definitivamente es como complicado y no va, creo que lo decía también Martín Caparro, ¿no? Es muy difícil que los actores, sobre todo los actores predominantes ahorita en este sistema agroalimentario, cedan el paso a nuevas formas más justas de hacer comercio y de producir alimentos. Pero ellos no lo hacen solos. Lo hacen con la venia de los gobiernos nacionales, con la venia de los mecanismos de financiamiento internacional. Y ellos sí son responsables también de eso. No lo pueden hacer solos. No pueden dictar las reglas solas. Creo que ahí hay una responsabilidad, sí, directa de estos actores, obviamente, pero también hay responsabilidad directa de los gobiernos, de los organismos multilaterales, ¿no? De los organismos financiadores, de estos grandes inversiones. Eso tendría que quedar como un claro. Hay responsabilidades, hay una captura corporativa de la toma de decisiones. Las grandes multinacionales, por ejemplo, en las COP, ¿no? en las cumbres mundiales sobre medio ambiente, es increíble, pero hay más representantes del sector privado y del sector de hidrocarburos en la COP que representantes de comunidades indígenas. Hay más. Y perdón, si van representantes de comunidades indígenas, se quedan en los side events, o se quedan atrás, y mientras estos cabilderos tienen la puerta abierta con tomador de decisión para poder regular los acuerdos que se llevan en las cumbres. De ahí salen todos los mercados de carbono, de quien contamina paga, ustedes conservan, ¿no? Esas soluciones tanto falsas que decimos a veces, ¿no? Entonces, obviamente hay un proceso de captura política de la toma de decisiones a nivel global, a nivel nacional, a nivel subregional, que tendríamos que empezar a evidenciar para realmente elevar el costo político de estos políticos que toman decisiones no por el bien común, sino por el bien de sectores específicos. La sociedad civil tiene el papel fundamental de poder traducir estas situaciones, de poder generar información con evidencia y de comunicarla de una manera que realmente pueda llegar a la mayor parte de la población de manera sencilla, para que podamos entender por qué es importante tener el foco en ese tipo de procesos. La academia es un actor fundamental para poder generar esa información, para poder generar esa investigación. Y las comunidades deberían de tener la posibilidad de participar en esos espacios de toma de decisión. Elevar la voz de las comunidades locales no solamente es una acción no solamente es un acto de justicia, es un acto de eficiencia también. Porque como decías, Mariquel, cada vez más hay un mayor consenso, y esto pasa como la pregunta de la importancia de las comunidades que se les dio ahora en Glasgow. Cada vez hay más consenso de que quienes saben realmente proteger y al mismo tiempo utilizar como medios de vida los bienes comunes naturales han sido de manera milenaria las comunidades indígenas. Justo las comunidades indígenas en sus territorios es donde existe la mayor biodiversidad, la mayor cantidad de bosques, la mayor cantidad de comunidades forestales y de comunidades pesqueras a nivel global, ¿no? Son ellas las que están preservando estos reservorios de carbono. Son ellas las que presentan alternativas, ¿no? Para hacer frente a la crisis climática, pero son ellas las que sufren más los efectos del cambio climático, ¿no? Los efectos del cambio climático los sufrimos todas y todos, pero no los sufrimos de manera igual. Son ellas las que sufren de manera mucho más profunda estos efectos, y son ellas las que contribuyen mucho menos a ese calentamiento global, a esos efectos, a esa crisis, ¿no? Y finalmente nada más comentar que hace unos años había también, Oxfam participaba en una campaña global sobre el desarme a nivel global, y se decía que hay una tercera parte del financiamiento militar a nivel global bastaría para acabar con la pobreza. Una tercera. No sé ahora cómo está el dato, ¿no? Pero me imagino que con esta guerra en Ucrania, pues el dato debe ser muy parecido a ese ratio que había entre financiamiento militar y combate a la pobreza. Por ahí lo dejaría por el momento.
Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Pablo. A ver, pues gracias por las pertinentes preguntas. Me parecen de lo más actuales y de lo más pertinentes. Efectivamente, fíjense que en la CEPAL hemos estado discutiendo las implicaciones de esta nueva carrera armamentista y lo vemos con mucha preocupación. O sea, de entrada, esto, pues la vieja opción de mantequilla o cañones, ¿verdad? A ver, no. Entonces, plantear la expansión de los estados sociales, la universalización de derechos, la profundización de los pilares del bienestar, pues no se puede hacer si los recursos se destinan a otros fines, y en particular a los fines que tienen que ver con la carrera armamentista. Y esto creemos que va a tener implicaciones, pues en el caso de Europa es muy claro, porque son países que están elevando su nivel de gasto militar. Entonces, asuntos que parecía que ya estaban resueltos vuelven y nos vuelven a plantear ante desafíos y problemas muy, muy serios. O sea, la carrera armamentista o la creciente gasto militar, pues castiga el gasto social y castiga el gasto ambiental. ¿Para qué le damos vuelta? Hay que tenerlo completamente claro. Entonces, no es en ese sentido un escenario auspicioso. Y nuevamente, pues vamos a tener que volver a discutir los temas de la guerra y la paz, etcétera, en un contexto en que hay que decirlo claro. La gobernanza internacional de la que nos hemos dotado es cada vez más limitada. O sea, parte del proceso de cambio de época, pues es el hecho de que los problemas que enfrenta la humanidad, la geopolítica, la geoeconomía contemporánea, pues ya se está muy distanciado de los diseños institucionales que en lo esencial surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos en un momento diferente, en un momento distinto, y son muchas las señales de la urgencia del multilateralismo y de las limitaciones del multilateralismo. O sea, es un poco una tensión entre lo que urge tener y las limitaciones de lo que realmente tenemos. Entonces, se han hecho muchísimas propuestas de modificación de la gobernanza internacional, pero este es un tema de economía política y de políticas secas. Así es. Y pues esto tendrá que resolverse en ese marco, no simplemente en una reunión de expertos. O sea, tiene que ver con correlaciones de fuerzas, coaliciones, con intereses, grandes intereses muy condensados, muy concentrados, y en un proceso de cambio de época. Nosotros estamos convencidos de que sí, el mundo está en un proceso de cambio de época, y eso se va a tener que expresar en la gobernanza internacional, que hoy, por decirlo menos, nos queda chica. Así es. Nos queda chica para enfrentar los grandes problemas que se requieren. Uno de ellos, pues, es el del cambio climático, que yo prefiero llamarle calentamiento global, porque es un poco más preciso. Pero efectivamente, pues todo sigue basado en una conciencia común, pero en las contribuciones voluntariamente determinadas por los gobiernos. En general, se tienden a hacer estas contribuciones voluntariamente determinadas, tienden a ser conservadoras, tienden a estar más pensadas en términos de lo que puedo lograr sin salir reprobado que de lo que efectivamente se requiere. Y en muchas ocasiones, pues sabemos que las metas que se plantean difícilmente se cumplen. Nosotros, por ejemplo, acabamos de emitir el último reporte sobre el estado de cumplimiento de las metas de la Agenda 2030. En San José de Costa Rica, fue en marzo. Datos más, datos menos. El 28-30% de las metas están en buena dirección y es muy probable que se van a cumplir o ya han sido cumplidas. Un porcentaje como de 40% de las metas van en la dirección correcta, pero a un paso tan lento que muy probablemente no se va a lograr su cumplimiento. Y vemos riesgo de 27% de las metas, no de incumplimiento, de retroceso. Entonces, pues hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Hay que plantear que no basta simplemente
pues tener un conjunto de dispositivos y compromisos, sino de mecanismos efectivos para su cumplimiento. Como ustedes saben, en general hay un clima pues de bastante preocupación y algo de pesimismo respecto a al tema del calentamiento global. O sea, a la velocidad que está aconteciendo y el hecho de que los parámetros que se han establecido de aumento de la temperatura muy probablemente no se están cumpliendo. Y además ahora ver qué sucede con el hecho de que las consecuencias no solo se están viviendo en los países del sur o pobres, lo que la temporada de incendios que hemos visto en los Estados Unidos y en Europa, pues es algo que probablemente genere una sacudida en términos políticos. O sea, es importante que esté planteado como un gran tema global, pero pues otra vez es un tema de economía política. O sea, detrás de esto está un montón de intereses de quienes pues de alguna manera se benefician del actual estilo de desarrollo y que pues estarían dispuestos a algunos ajustes, pero no a cambios fundamentales. Nosotros sostenemos que se requieren de cambios realmente fundamentales de fondo estructurales. Y finalmente, pues, ¿cuál es la coalición política del cambio? O sea, todos los grandes cambios y las transformaciones de época han tenido como sustento una coalición política y social muy amplia. Por ahora no se ve. No quiere decir que no vaya a existir, ¿eh? Porque además la historia también es rica en sorpresas, pero sí efectivamente asumir que esencialmente la tarea de transformar el modelo de desarrollo no es una tarea de ofrecer alternativas técnicas, sino de un cambio de orden político, y de orden político global que reconfigure una nueva coalición y una nueva hegemonía. Nos desespera no ver que esté surgiendo. Así es. No nos debe desencantar pensar que no va a surgir. El problema es que tiene que surgir a tiempo. Así es. Pareciera que tenemos todo el tiempo a favor y no tenemos todo el tiempo a favor. Intervenir es también intervenir de manera oportuna y con la escala adecuada. Pero todo esto nos lleva a la necesidad de repensar de manera muy profunda la gobernanza internacional. Sí. Yo es lo que agregaría nada más. Muchas gracias. Natalia. Bueno, pues la verdad yo me quedo corta en experiencia en cuanto a las dos primeras preguntas especialmente, pero solamente comentar sí de la importancia del papel de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas en este replanteamiento del rescate de la biodiversidad, el rescate de la diversidad dietética. Realmente, pues si vemos, nosotros nos estamos alimentando de no más de 30, 40 productos del campo, cuando anteriormente teníamos una diversidad dietética mucho más grande, ¿no? Entonces, el papel de estas comunidades resguardando la semilla, transformándola, utilizándola, yo creo que es importante, y en ese aspecto ni la academia ni la industria deberían, ni debemos, ni estamos peleados. Es simplemente, de nuevo, integrar a los diferentes actores y reconocer y apoyarnos con los diferentes conocimientos, ¿no? Para la preservación de la biodiversidad, el respeto de los diferentes ecosistemas, el desarrollo de nuevas prácticas de producción y de conservación de la diversidad. Y pues el rescate de nuevo de estas dietas nutritivas, ¿no? O sea, que realmente aseguremos que lo que estamos produciendo y estamos consumiendo tengan un impacto nutricional en la población. Y todo eso, pues obviamente, si de alguien podemos aprender, aunque sea a pequeña escala, es de las comunidades rurales e indígenas en producir dentro de los límites planetarios y dentro de los límites saludables, ¿no? Entonces, para eso yo creo que una de las acciones, digamos, nosotros como ciudadanos de a pie, pues es contribuir al empoderamiento también de los consumidores, ¿no? Yo creo que hemos llegado acá porque pues hemos absorbido mucho, pero no hemos realmente
cuestionado y pues estamos cuestionando un poco tarde, ¿no? Pero pues nunca es tarde y yo creo que empoderar a los consumidores en cuanto al derecho a una dieta saludable y nutritiva es importante, ¿no? Entonces yo creo que con eso lo dejaría. Muchas Muchas gracias. gracias, ¿no? Pues muy importante, muy importante. Bueno, nos quedan unos minutitos. No sé si alguien del público quiere hacer una pregunta, un comentario antes de que cerremos nuestra mesa. Pido disculpas de antemano por dejarles tan poco tiempo para participar, pero bueno, aprovechemos lo que tenemos. No parece haber. Pues no. No sé si están en Facebook y como nosotros estamos en Zoom, allí no entiendo muy bien, pero no, parece que no tenemos comentarios en el Facebook. Bueno, pues entonces yo quisiera de verdad darles las gracias a todos ustedes. Ha sido realmente fantástica la discusión, muy importante y pues ojalá podamos seguir hablando de estos temas y ampliando nuestros públicos y generando más conciencia y más movilización sobre estos temas que realmente son absolutamente cruciales para nosotros y para nuestro futuro y nuestro presente, desde luego. Muchísimas gracias, Natalia, Rodrigo, Pablo, Saúl, y desde luego, pues muchas gracias a los compañeros del Centro de Estudios Críticos, a Conrado Tostado, que fue mi cómplice o que fuimos cómplices en idear esto, y pues nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias de verdad a todos. Muchas Gracias a gracias y todas, felicidades por todos. la iniciativa, muy pertinente. Gracias. Muchísimas gracias a todas. Hasta Un luego. gusto poder platicar con ustedes. Gracias, que tengan un buen día. Hasta luego, bye. Bye.